Bienvenido, bienvenida a este vídeo cuyo título es Ámbito de uso o Scope de variables. En este vídeo se detallarán los tipos de variables que nos podemos encontrar en programas modulares y cuáles son las zonas de código donde podemos utilizarlas. Sabemos que el scope o ámbito de una variable es la zona de código donde esta variable es visible y podemos usarla. Y que la regla de oro es que esta zona comienza en la línea donde se declara la variable y termina cuando se cierra una llave. Aplicando programación modular a nuestras aplicaciones, podemos encontrarnos los siguientes tipos de variables: variables globales, parámetros en métodos y variables locales de métodos. Vamos a entender el ámbito de cada una de ellas. Usaremos la plantilla de código de la clase main que hemos visto para aplicaciones modulares. En el método auxiliar public void inicio escribiremos las instrucciones que irían en el método public static void main. Empezamos con el ámbito de uso de las variables locales de un método. Las variables locales se definen dentro del bloque de código de un método. Habitualmente usaremos variables locales para almacenar resultados intermedios de cálculos. En el código que ves en pantalla tenemos el método getAverage, donde se ha definido la variable local AVG. No podemos acceder a la variable AVG definida localmente en el método getAverage fuera de este método. Se producirá un error de compilación. Dentro del bloque de código de un método nos podemos encontrar con sentencias if-else, switch, loops, que usan a su vez llaves para delimitar su código. Vamos a analizar qué ocurre con el ámbito de uso de las variables locales en estos casos. A modo de ejemplo, en el bloque de código del método getAverage hemos incluido una sentencia if-else. En este caso, el ámbito de uso de la variable local AVG se ha reducido al bloque if, definido dentro del método getAverage. Fuera de este bloque no es visible y si intentamos acceder a ella, se producirá un error de compilación. Recuerda la regla de oro. La zona de uso de una variable comienza en la línea donde se declara la variable y termina cuando se cierra una llave. De forma similar, ocurre con las variables definidas dentro del bloque de código de un bucle. Vemos ahora el ámbito de uso de los parámetros de entrada de un método. Los parámetros de entrada de un método son variables que situamos entre los paréntesis de la declaración del método y que podemos usar dentro de la definición del método. En el código que ves en pantalla, el método getAverage tiene un parámetro de entrada maxMarks. Los parámetros de entrada son accesibles desde cualquier línea dentro del bloque de código del método, incluso en el interior de sentencias if-else, switch o loops. Comprueba que no podemos acceder al parámetro de entrada maxMarks del método getAverage fuera de este método. Y por último, vemos el ámbito de uso de las variables globales. Las variables globales son variables que declaramos dentro de la clase y fuera de los métodos de la clase. En el código que ves en pantalla se ha declarado la variable global tested de tipo boolean.
podemos acceder a una variable global desde el bloque de código de cualquiera de los métodos de la clase. En este ejemplo, accedemos a la variable tested desde el método inicio, desde el método setTested, desde el método getTested. Usaremos variables globales entonces cuando necesitemos acceder a ellas desde distintos métodos de la clase. Entonces, la regla de oro para saber si podemos acceder o no a una variable, sea del tipo que sea, variable global, parámetro de entrada de un método o variable local de un método, es que esta zona comienza en la línea donde se declara la variable y termina cuando se cierra una llave. Te propongo analizar el siguiente caso, donde tenemos la definición del método es'. ¿Detectas algún error de compilación por acceder de forma indebida a alguna variable? Para contestar, analizaremos variable a variable, leyendo el código de arriba a abajo. Empezaremos por la variable num. Num es el parámetro de entrada del método, por tanto, es accesible desde cualquier línea del bloque de código del método. Su uso no provoca ningún error de sintaxis o de compilación. Pasamos a analizar las variables locales. Tenemos dos, result y ctr. La variable result se declara en la segunda línea de código del método. Por tanto, siguiendo la regla de oro, su zona comienza aquí y termina cuando se cierra la llave del método. En esta zona podemos acceder a la variable sin errores, por tanto su uso es correcto. La variable ctr se declara en el interior del bucle for. Por tanto, su ámbito es el bloque de código del bucle for. En el código se accede a esta variable solamente dentro del bucle for. Por tanto, su uso es correcto. Entonces, podemos concluir que no existen errores de compilación en este código debidas al ámbito o scope de variables. Con esto, acabamos la explicación sobre el ámbito de uso de variables en programación modular.